Tiraderodelbote.com. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo y escuchando. Bienvenidos a este su programa de Yo Libremente Opino de este lunes 13 de febrero. Ya tenemos aquí a nuestros analistas, al buen José Manuel y a Peje Boy, con quien vamos a hablar. Primero que nada, hay que echar un comentario con respecto a esta situación de lo que viene haciendo la marcha que se realizó en contra de la reforma energética, una marcha que se realiza, pues ahora sí que en un contexto, pues que más que aparentar unidad reafirma las diferencias que hay entre la izquierda del López Obradorismo y la izquierda formada por el PRD y Cuauhtémoc Cárdenas. Lo que llama mucho la atención es de que, quiero yo puntualizar, tanto los grupos que han marchado, como por ejemplo marcharon también el Sindicato Mexicano de Electricistas, marcharon también otros sindicatos y organizaciones sociales, vino la marcha, lo que fue por parte de Cuauhtémoc Cárdenas y perredistas, que aquí es digno señalar que entre esos pues también están los que pues desde un principio han estado en pacto con el PRI para que se aprobaran las mentadas reformas estructurales y que ahora según ya están en contra de la reforma energética. Eso vale la pena señalarlo también, pero también por el otro lado no asiste a la marcha lo que es el movimiento de López Obrador, que ya metió la solicitud formal para ser partido político y se espera que sea un partido político y vámonos. Pero el eje común de los tres casos que explico es que pues cada uno tiene su misma, digamos, idea que no cambia, ¿sí? que no cambia. Principalmente hablo de lo que es la izquierda que tiene que ver con lo político, como es el caso de Cuauhtémoc Cárdenas y el PRD, y por el otro lado Morena y Andrés Manuel López Obrador. Básicamente, pues cada quien sigue con su mismo tema. Cuauhtémoc Cárdenas sigue, al igual que le han secundado actores, le han secundado intelectuales, con la idea de hacer la consulta, pero nada más. Andrés Manuel López Obrador, pues básicamente también el mismo tenor, la movilización, pues lo mismo, no cambia tampoco Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, lo que de veras podría funcionar, pues simple y sencillamente no hay quien de la izquierda política, inclusive de las organizaciones sociales y sindicales, pues lo proponga, que es precisamente, ya que se está hablando de la reforma energética y sobre todo de cuestión petrolera, pues bien valdría la pena que se llevara a cabo pues la organización para llevar a cabo vaga la redundancia, pues que la gente deje de consumir gasolina, que sería la manera de golpear directamente lo que tiene que ver pues en uno de los más grandes negocios que tiene que ver en cuestión petrolera, la venta de gasolina y combustibles, y que simple y sencillamente pues nadie propone nada de eso, todo sigue en lo mismo, ¿sí? La propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas de la firma, pues de la consulta, pues sí, es importante consultar al pueblo, sí, pero es importante consultar al pueblo antes de que se dé el golpe. Parece que lo elemental que tiene que ver con aquello de que golpe dado ni Dios lo quita, parece que el señor Cuauhtémoc Cárdenas ya se le olvidó, ¿sí? En el otro caso tenemos el caso de Morena, que como les digo, simple y sencillamente va en el mismo tenor. Yo lo veo más interesado en hacer partido al movimiento de Morena, que realmente la defensa pues que debería de haber en términos del petróleo y de la nación, pues ya no se lo veo de esa manera, ya no se lo veo a ese nivel, ¿sí? Como que a raíz de que fue hecho de lado implícitamente ante la imposición de Peña Nieto el proyecto alternativo de nación, como que ya hasta se ha dejado de hablar de ese proyecto alternativo de nación, que cuando yo lo leí me pareció muy bueno, me pareció que sí era el camino para sacar adelante a este país, pero ya prácticamente de ese proyecto de nación ni siquiera Andrés Manuel López Obrador habla, ni su gente tampoco. Entonces yo creo que vale la pena señalar todos estos contrastes, porque más que verse una unión en defensa de la cuestión petrolera, pues se ve más bien una competencia seria, ¿no? Una competencia, un mostrar músculo político, a ver quién junta más gente para sus partidos, ¿no? En el caso de AMLO y de Cárdenas.
Y por el otro lado que vemos pues la misma cosa que tampoco, que tiene que ver por ejemplo con lo que decía, organizaciones sindicales, organizaciones sociales, que pues siguen al mismo tenor, nunca plantean lo que realmente ayudaría a este país, como es entre otras cosas, aparte de lo que he planteado de que la gente deje de consumir gasolina, también he planteado que es muy importante promover que la gente, crear conciencia para que la gente asista a votar y lo haga en contra. Porque la abstención, el voto nulo, todo eso ya vimos que no sirve. Lo que se necesita es el voto en contra. Y como se puede rasurar padrón y como se puede hacer pues todos los tipos de triquiñuelas que ya conocemos, la única manera en la que el pueblo mexicano puede hacer valer y puede de veras demostrar su inconformidad golpeando donde de veras duele a la clase política, pues es votando en contra de ellos. Entonces, ese tampoco se propone, tampoco se maneja ni siquiera por organizaciones sociales y sindicales que no están de acuerdo con todo esto. Entonces, aquí vemos un panorama en el cual, pues simple y sencillamente, no se puede vislumbrar que de veras se venga a dar marcha atrás, y que en caso de darse marcha atrás con lo que están manejando quienes están de protagonistas de toda esta, y digo protagonistas porque no hay un protagonismo único, no hay un protagonismo que realmente esté haciendo la cuestión de trabajo de un liderazgo que una a la izquierda y a organizaciones sociales, sindicales y todo, precisamente en torno de defender al país de los estados que va a dejar la reforma energética. Por eso digo yo protagonismos, porque se ve que están, pues ahora sí que por su lado, ¿sí? Lo que sí viene a verse es esa competencia que se están dando entre ellos, y no se vislumbra que vaya a echarse atrás esta reforma energética. Y en caso de lograrse echar atrás así de esa manera, pues yo creo que va a ser demasiado tarde, porque creo yo que para la derecha pues basta un tiempecito corto. Yo lo he dicho muchas veces en mis programas, la derecha nomás necesita que se abra tantito la puertita y hasta las garras mete para sacar lo que pueda. Entonces no me extrañaría que de aquí a que se llevara a cabo, por ejemplo, la consulta que quiere Cuauhtémoc Cárdenas, ya se haya en concesiones, ya se haya entregado lo que queda, ¿no?, del petróleo y la nación. Esto viene a sumarse, también lo comento muy rápido, a las tomadas de pelo que de una u otra manera han venido ya saliendo, ¿no? ¿Sí? O sea, más bien a lo que viene a demostrarnos que ha sido tomada de pelo la que se le ha hecho a los mexicanos, sobre todo vía spots televisivos y demás modos de manipulación que ya hemos hablado, y que más bien viene a salir notas periodísticas que vienen a dar cuenta precisamente de esa tomada de pelo que se le dio a los mexicanos en general, ¿sí? Digo en general porque ese fue el intento, por eso se hizo por medios masivos. Ya de ahí pues hay los tarugos que siguen creyéndole a la televisión, y hay quienes no lo son, ¿no? Entonces, pero es importante señalar lo que esas notas dicen. Por ejemplo, una de ellas pues fue este anuncio de que Pemex pues exploró y encontró ahora sí que reservas importantes de gas y todo esto, ¿no? Esto, ¿por qué digo yo que viene a demostrar la tomada de pelo? Porque se había dicho que sin la inversión privada Pemex no tenía capacidad para explorar y explotar aguas profundas. Ahorita de entrada ya se dio la exploración, que se suponía no se podía hacer si no era con el capital privado, y estamos hablando de aguas profundas. Es por un lado, ya vemos que sí, Pemex lo podía hacer sin eso, ¿sí? Y el otro gran anuncio que también me llamó mucho la atención, que también vale la pena señalar, fue el de que México va a exportar petróleo. Fíjense nomás, va a exportar petróleo. Ahora resulta que ya una vez recién aprobadita la reforma energética, todavía no se reparte el paquete, el pastel energético con transnacionales ni nada de eso, y resulta que México tiene capacidad de exportación. Cuando se decía a los cuatro vientos y demás, y hasta donde sea posible que se llegue con eso, se decía que vaya pues que si no se aprobaba la reforma energética, México iba a terminar importando petróleo. Ahora resulta que hay capacidad de exportación. Eso, sumado a todo lo que he planteado, pues nos hace ver un panorama en el que, por un lado, pues podemos considerar que vaya, no puedo ni siquiera decir que se intentó verle la cara a millones de mexicanos, sino que se le vio la cara a millones de mexicanos. Y por el otro lado vemos una izquierda que sigue igualita de pasiva, organizaciones sindicales y sociales que siguen igualitos de pasivos,
No critico yo la resistencia pacífica, ¿eh? Fíjese lo que dije yo, dije pasivos. Una cosa es una resistencia pacífica y otra cosa es una resistencia pacífica, activa e inteligente, que es lo que no se está dando en este país, que es lo que no se está dando, ya no digo en los políticos, ni en los sindicatos, ni nada, sino en los propios ciudadanos. Hay una, pues yo desde mi punto de vista veo una negativa férrea de los mexicanos, de los ciudadanos, pues precisamente por llevar a cabo una labor desde, cada quien desde su trinchera, precisamente de entrada para crear conciencia, ¿sí? Y empezar a impulsar acciones que dentro del terreno pacífico, que dentro del terreno de la legalidad, no hay necesidad de violar ley ni nada, hay mucho que se puede hacer para precisamente golpear donde de veras duele y demostrar sobre todo que ya México se está organizando. Por eso de ahí mis propuestas para que la gente deje de que se organice y deje de consumir gasolina. No necesitan que se los pida a nadie, no necesitan demostrárselo a nadie, sino cada quien demostrárselo a su propia conciencia. Yo creo que por ahí es por donde debemos empezar y no estar esperando a que sea pues algún político prominente o algún intelectual o algún medio de comunicación, ¿no? Que en un momento dado invite, ¿no? Invite precisamente a esto, ¿no? Invite a llevar a cabo acciones que perfectamente los ciudadanos podemos llevar. Y es a lo que yo seguiré convocando, aunque como lo he dicho en otros noticieros, pues este bote de tiradero sigue siendo una voz que clama en el desierto. Así nada más. Vamos con el buen José Manuel, buenas noches. Muy buenas noches, Bote, es un placer estar contigo, Pejboy, también igual un placer estar contigo. Queridos escuchas, muchas gracias por el favor de su atención. Y bueno, mira, es bien importante aclarar esto que dices de la marcha, y te voy a decir qué es lo que yo pienso. Mira, estamos hablando de un PRD totalmente plegado al PRI, un PRD ya vendido con la derecha. Yo creo que no estoy inventando nada, yo creo que se vio claramente la postura que ha tenido el PRD con respecto a estas reformas estructurales, que supuestamente dicen que son las que México necesita, pero que son reformas que nos vienen a dar en la torre, ¿verdad? Y que realmente estos diputados del PRD, que se dicen demócratas y que se dice partido de izquierda, jamás consultaron realmente con el pueblo. Ellos sabían perfectamente el sentir del pueblo y aún así aprobaron muchas de estas cosas. Pero hablando específicamente de esta marcha que comentas, en la que uno de los bandos, en el caso del bando del PRD, va encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, pues tenemos que hablar específicamente y observar algunas cosas. El PRD es un partido que ya no goza de ninguna credibilidad, es un partido completamente desacreditado, es un partido que demostró que en sus filas tiene gente que aparte de cobarde es sinvergüenza, ¿verdad? Deshonesta. ¿Por qué? Porque a lo mejor un derechista ya sabes que te va a perjudicar, pero estos periodistas entraron con la promesa de apoyar al pueblo, de defender los intereses del pueblo, y le quedaron muy mal. Son todavía peor que los derechistas, que ya sabemos que su forma de pensar los lleva a cometer las atrocidades que comete. Es peor el que todavía, a pesar de que tiene la mala intención de cometer atrocidades, te promete todo lo contrario y se enfila en un partido que dice que es para defender los derechos, ¿sí? Y para llevar la voluntad popular al Congreso, cosa que no hizo. Entonces estamos hablando de ese descrédito tan grande, de esa falta de credibilidad. Estamos hablando de un PRD que está literalmente en el suelo, que está perdido. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues acudir a la figura del líder moral, ¿verdad? Este señor Cuauhtémoc Cárdenas, que es un individuo que ya está enquistado, que no ha servido para nada a la izquierda, pero que pues es hijo del Tata Cárdenas, ¿no? Y la gente, lo voy a decir como es, porque lo he dicho otras veces, la gente tonta piensa que porque es hijo del Tata Cárdenas este individuo es igual, y no es así. Ya está más que claro que Cuauhtémoc Cárdenas es un muy buen siervo de la derecha, es un magnífico simulador que mantiene a la gente de izquierda perfectamente distraída, que los tiene muy contentos pensando en y manteniendo la esperanza del cambio que nunca va a llegar, porque precisamente la izquierda está tomada por individuos que no tienen un verdadero compromiso en los hechos. Ellos asumen compromisos en las palabras, pero no en los hechos. Y desgraciadamente la gente no se pone a evaluar eso, se sigue dejando llevar por las palabras y por la emblemática figura que tienen
en especial este señor Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, viene a ser así como el as bajo la manga, o pretende eso el PRD, recurrir a la figura de su líder, ¿verdad? Moral, como le llaman, el líder moral del PRD, para ver si logra rescatarlo del fango, de la mugre en la que se ha sumido el PRD, para ver si en las próximas elecciones todavía alguien vota por ese partido. Desgraciadamente vamos a ver que sí, no va a faltar el incauto que votará por ese partido. Pero esa es la situación real, tú lo mencionaste muy bien. Este tipo de marchas que vamos a ver, porque van a venir más sin duda, van a perseguir precisamente el posicionamiento político y esa intención de lavado de cerebro muchas veces para reocupar las posiciones políticas que han ido perdiendo por la incompetencia y por la falta de verdadera voluntad política y social. Entonces ese es el auténtico motor de esta marcha, porque mira, tenemos que ver una realidad, Bote, Pejeboy. Una vez aprobada esta reforma energética, no va a haber forma de darle para atrás, ni con la consulta de 2015, ni con nada que se haga. La única forma en la que van a salir las empresas extranjeras de nuestro territorio va a ser cuando ya no haya más petróleo que sacar, y cuando ya hayan hecho un daño ecológico terrible, cuando hayan acabado con la tierra de cultivo, cuando hayan acabado con la atmósfera de nuestro país, cuando hayan acabado con nuestros mantos acuíferos, dejándolos tremendamente contaminados, y ya no haya más petróleo que sacar, entonces ellos solos buscarán la forma de salirse mediante a lo mejor un previo rescate por parte del mismo gobierno, porque esta gente no se harta de robar, ¿verdad? Como lo vimos con el Fobaproa. Bueno, esto mismo puede pasar con el petróleo. Entonces, es simulación pura. Nosotros aquí en este programa de Yo Libremente Opino, hemos hablado en muchas ocasiones de esto, de la simulación, de cómo es una estrategia de la clase política, precisamente para mantenerse en esos cargos que les dan tanto privilegio. Y por eso mismo vemos que se ha hecho de la política mexicana un circo. Y ese circo llega hasta precisamente los movimientos sociales cuando son encabezados por líderes políticos. Entonces, esta es la verdad, esta es la situación. La reforma energética no hay manera de darle para atrás, no se va a poder, porque eso implicaría un conflicto de dimensiones trágicas, porque tenemos que recordar que México, como siempre, fue un país que habló constantemente de ser un país amigo, un país neutral, un país no a favor de la guerra, es en realidad un país débil y desarmado, un país que no podría poner ninguna resistencia en caso de una invasión, en caso de un saqueo de sus recursos por la vía mala, por la vía militar de un país invasor. México no tiene ninguna capacidad de resistir un embate, ni siquiera de países más pequeños que nosotros, precisamente por esa idea del pacifismo político, que más bien implica desprotección de la misma ciudadanía. Entonces, no hay manera de echarle eso para atrás. Vamos a seguir viendo, en mi opinión, vamos a seguir viendo la aparición de grupos que van a buscar sacar tajada política nada más. Pero la reforma es casi imposible, por lo menos yo no veo por el momento la posibilidad de que ningún tipo de manifestación pacífica o violenta, yo aclaro, como ha sido siempre, yo también estoy totalmente en contra de la violencia, no me parece nunca el camino, pero independientemente de eso, cualquier tipo de manifestación no va a revocar esto, ninguna. Y la verdadera intención de Cuauhtémoc Cárdenas tampoco es que se revocara esta reforma energética. ¿Por qué? Porque habría convocado a las movilizaciones y habría tenido esa presencia que quiere tener ahorita mucho antes. Y habría aprovechado su liderazgo moral dentro del PRD para que el PRD a toda costa evitara que pasaran no nada más la reforma energética, sino todas las reformas, en muchas de las cuales existen votos del PRD. Entonces, vote Pejeboy, a mi parecer, esto es simulación pura, ¿sí? Es un circo político que es de lo más vergonzoso y degradante. ¿Por qué? Porque únicamente demuestra que la clase política, y en especial estamos hablando ahorita de los partidos de izquierda, siguen teniendo por encima del interés popular la defensa de sus privilegios y las prebendas que ellos reciben ocupando sus cargos públicos, por lo mismo que se enquistan tantísimos años y no dejan que aparezcan los nuevos líderes. Ellos mismos se encargan de que los nuevos líderes que están en el pueblo
no vean la luz, ¿sí? Y no puedan en ningún momento retomar el liderazgo que les debería de corresponder, porque traen nuevas ideas, porque traen más valor y traen más compromiso, ¿sí? Y entonces ellos hacen esa labor de ser falsos líderes y de evitar que los nuevos y verdaderos líderes salgan y sean conocidos por la gente. Voy. Bueno, un saludo para ti, Bote, un saludo para José Manuel, también para la audiencia que nos está viendo, ¿no? Pues muy cierto lo que dices tú, Bote, y también lo que dice José Manuel. Esto del PRD y lo de la manifestación tan patética que se dio, pues no son cosas que se den de la noche a la mañana, tampoco y nosotros queramos hacer leña del árbol caído, ¿no? O sea, el PRD viene de una etapa muy, muy mal políticamente hablando, de la pérdida de valores de las bases, de esa razón social y de izquierda con la que surgió para afrontarse al PRI. Fue de los únicos partidos que en ciertos momentos se podía decir que era una verdadera oposición. Con el pasar del tiempo, pues se fue perdiendo esa verdadera lucha de oposición, ver por las tendencias sociales, ver por todo eso que falta en el país, ¿no? El PRD se fue perdiendo, ¿no? A mismo Andrés Manuel se le planteó en cierto momento, creo que en el 2007, 2008, bueno, era lo de la selección de candidato de presidente del partido a nivel nacional, cuando se le hizo el fraude a Alejandro Encinas por parte vía de los chuchos con Jesús Ortega. Desde ese momento mucha de la gente le pidió a Andrés Manuel que hiciera un partido. No se hizo en su momento. Él decía que no había los recursos legales, los tiempos para poder crear un partido. Ahora se está aventando a hacer un partido. Sería preguntarle a Andrés Manuel por qué no se aventó desde ese momento, ¿no? ¿Por qué se siguió tolerando? Porque él trató de rescatar un PRD que ya sabía él que estaba muy podrido, ¿no? Que él sabía de todo ese tipo de liderazgos que bien comenta José Manuel, que ya estaban echados a perder, que no representaban a lo que la gente de ese PRD, que la que estaba afiliada y el que simpatizaba, esperaba, ¿no? O sea, también son preguntitas que van quedando y todo eso, y se va juntando. Por eso tanta la apatía y la falta de credibilidad del PRD, ¿no? Con esto que hizo del Pacto por México, el aprobarle todas las reformas al PRI, ¿no? Que todo con la imagen y el lavado de imagen que usaron en televisión, que por el bien de México, que era lo que le urgía a México, cuando realmente pues, lo que le urgía a México en ese entonces fue la crisis de violencia que dejó Calderón, y se necesitaba una reforma para los estatutos de procuración de justicia en México y ciertas propuestas ciudadanas para ciudadanizar un poco más en la forma de actuar del gobierno. Por eso tenemos las autodefensas, las policías comunitarias, ¿no? O sea, de ese tipo de reformas que no se dieron, que sí no se dieron en su momento y que eran las que urgían. Y nos metieron, como bien decían ustedes, la reforma energética, hacendaria, la educativa, y una fiscal y todo, ¿no? O sea, cosas que no debían. Y vemos un PRD que se aprestó a eso, ¿no? Con una dirigencia que también, lo vuelvo a decir, desde eso que se pasó de Jesús Ortega, que quedó como presidente del partido, ya la selección de presidente de partido a nivel nacional ya fue tomada por un sector muy minoritario del PRD. O sea, planteaba de que en estos momentos se iban a hacer una elección y no, quisieron seguir con Jesús Zambrano y todo. Y vemos que ese PRD ya perdió lo que su nombre lleva, de la revolución democrática. Ya de democrático no tiene nada y de revolucionario tampoco. Ya lo único que tiene es el conformismo, el servilismo, la doble moral del PAN, el cinismo del PRI también. Y vemos por eso están la situación representativa política del PRD muy socavada. Vemos ahorita un Mancera, que tiene muy bajos niveles de aprobación en el Distrito Federal. Vemos que prácticamente está reprobado. Y no es para menos, con esos aumentos que se aventó del metro, la falta de apoyo en la política social, ese alineamiento en seguir reprimiendo las manifestaciones y tratar de legalizar las manifestaciones y tratar de callar la voz pública y más cosas que está haciendo Mancera,
pues también es comprensible esto, ¿no? O sea, no es, como digo, no son cosas que pasaron de la noche a la mañana, ni nosotros por hacer mala gente, hablar mal de ellos, ¿no? O sea, tampoco se malentienda, o sea, nosotros hacemos un análisis y tratamos de ver que por las cosas y cómo son, ¿no? O sea, por eso hacemos Yo Libremente Opino, para que analizar lo que no se analiza en otros medios, ¿no? Y realmente, pues es eso, es unas circunstancias, vemos estas cosas, y pues también yo le diría a Andrés Manuel, como dices, como comentas tú, o sea, está ya enfocado a hacer un partido que también ahorita, como está el PRD, también me preocupa, ¿no? O sea, ya también no sé cuántas ratas de barco se vayan a meter a Morena, ¿no? O sea, también eso es algo que también me pone a pensar ahorita con la situación del PRD, ¿no? O sea, cuántas ratas de barco se quieran meter en esos partidos, no nada más del PRD, también del PT y del Movimiento Ciudadano, ¿no? O sea, por la falta de la acción que han tenido, de la representación política, ahora se quieran sumar y agarrar el vuelo con Morena, ¿no? Y eso es lo que también me preocupa, porque pues, Andrés Manuel ha estado muy enfocado a decir, yo lo dijo en un meeting, ha salido también en escrito, en la prensa escrito, de que Andrés Manuel ha prometido de que cuando él se forme el partido y para las nuevas elecciones, para las que se vengan, él dice que va a revertir todas las reformas del PRI, del PAN y del PRD, ¿no? Yo creo que no sé si es el optimismo, el exceso de confianza, pero como dice José Manuel, ya el panorama es muy drástico, muy severo para lo que se avecina a futuro para el país. Vemos que es una reforma hacendaria muy saqueadora al bolsillo de la gente, de las bases, que no toca los intereses fácticos. Y vemos una reforma energética que ya la iniciativa privada ya está asentada, ya tiene sus sedes locales aquí en México, y va a ser muy difícil mover todo ese tipo ¿cómo podría decirlo? No sé si son, bueno, poderes fácticos, pero todo ese tipo de empresas que de facto ya están en México. Que si hiciéramos una reforma, una contrarreforma, como se venía manejando de lo de la anterior, yo creo que, como bien decía José Manuel, no tenemos ni ejército para hacer presión, por lo menos de ese ámbito, para poder mantener esa nueva reforma que plantea Andrés Manuel. O sea, es una situación muy caótica la que nos están llevando. Yo lo decía en programas de Yo Libremente Opino anteriormente, prácticamente nos están llevando a la mega crisis sexenal del PRI, que la que se está preparando con reformas y con la actitud de la forma de gobernar. Vemos que Peña Nieto sigue presumiendo sus reformas, lo presume a nivel internacional, lo presume con nuestros vecinos de Centro y Sudamérica, lo que fue ahí en ACELAT. Él presumió sus reformas, él mismo aceptaba que sus reformas son utópicas, una forma de verlas, de una forma de que son utópicas y que tienen beneficios a muy, muy largo plazo, pero que él lucha por esa utopía de reformas, que no es una utopía, pero para los intereses fácticos. Pero bueno, eso es lo que quería comentarles ahorita. Fíjense que, por ejemplo, hubo algo que dijo José Manuel y me llamó mucho la atención, nomás quiero corroborarlo, ¿no? Dice que el ejército, bueno, ahora sí que el ejército no podría hacer frente en caso de un conflicto bélico, si mal no entendí, me puedes decir, José Manuel, si me equivoco, incluso con países pequeños. Digo yo, pues si desde que estaba Calderón lo lanzó a las calles para combatir al crimen organizado y el crimen organizado creció, yo creo yo que hasta sacaban spots que decían que no, que qué bueno, que porque si no luego se iban a meter hasta las casas, si se meten hasta las casas, pero bueno, aquí también lo que vale también mucho la pena, pues todo este panorama tan drástico que aquí también ustedes nos plantean, ¿sí? Como dice José Manuel tocó mucho, puso el dedo en la llaga, ¿no? ¿Sí? En la llaga que además lo peor de todo es que se niegan a ver. O sea, es tanto lo que en un momento dado, porque eso sí también hay que reconocerlo, José Manuel, es tanto lo que impacta en la sociedad
esos actuales disque líderes, como tú bien dices, que no dan lugar a que vean la luz, pues otros que realmente estarían comprometidos. Pero es tanto el impacto que ahorita vemos cómo sigue, de una u otra manera, siguen muchos creyendo y omitiendo ver donde de veras se está llevando a cabo acciones interesantes. ¿Y esto por qué lo digo? Porque, por ejemplo, también sale una nota en la que habla de cómo metió una denuncia, bueno, más bien un amparo, ¿no? Una denuncia de amparo pidiendo con respecto a la reforma energética el PT, y fue aceptada, o sea, fue aceptada por el Poder Judicial. Esto yo sé que a como está la justicia en este país, yo sé que en un momento dado, porque muchos van a decir, no, pues ¿a qué se atiene uno con que la hayan aceptado? Pues al rato simplemente van a terminar diciendo que no y va a quedar todo como está, ¿no? Pero el hecho de que la acepten ya es un indicativo. ¿Cuántos casos simplemente los han marcado de improcedentes o de que no se integró bien esto o lo otro y ya no se acepta? Sin embargo, esta sí le dieron entrada. Y este camino, por ejemplo, que se lleva a cabo por la vía jurídica, me parece un camino correcto en el ánimo de precisamente pues recurrir a todas las instancias a las que sea posible, ¿no? ¿Sí? No más por eso. O sea, básicamente no más por eso me parece bien. Y que bueno, como quiera que sea, es algo más. Lo que viene a hacer el PT es algo más que lo que viene haciendo Cárdenas y lo que viene haciendo Andrés Manuel López Obrador. O sea, yo creo que por ese lado hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo esto que planteó José Manuel, me llamó mucho la atención esto que dijo del conflicto. ¿Tú crees, José Manuel, por ejemplo, es una pregunta que te hago porque me llamó mucho la atención tu comentario, ¿tú crees que, por ejemplo, es un ejemplo, en caso de que no se hubiera aprobado la reforma energética, ¿sí? Porque tú hablas del caso de que ya con la reforma energética como está, buscar darle marcha atrás afectaría intereses y podría traer hasta un conflicto bélico? Es más o menos el planteamiento que comentaste. Yo te pregunto, en caso de que no se hubiera aprobado la reforma energética, de igual manera se hubiera podido, o desde tu punto de vista, ¿podría haberse esperado un conflicto bélico por ello? Por supuesto que sí. Mira, lo que pasa es que tenemos que ver una cosa. México no es un país aislado, ¿no? Estamos inmersos en un mundo, ¿vale? Entonces, nada más basta con voltear a ver, no en este caso a nosotros mismos, sino nuestro mundo de mentiras que nos han creado los políticos. Hay que ver la realidad. Hay que ver lo que ya pasó en Irak, lo que ya pasó en Libia, lo que ha pasado en Egipto, lo que ha pasado en diversos países que sabemos que tienen intereses petroleros. De una forma o de otra se fomenta el desorden dentro del país para después decir que el país tiene problemas con la democracia, que sus líderes y sus políticos son dictadores. ¿Y qué es lo que hacen? Se meten a sacar al dictador y no se vuelven a salir, ¿verdad? Entonces, ¿eso podría haber pasado en México? Por supuesto que sí. Nosotros no debemos de pensar de ninguna manera que somos intocables ante ese tipo de estrategias de política global, de política orientada pues a la extracción de recursos naturales. Eso es eso que nosotros podríamos llamar como neocolonialismo, porque es precisamente el neocolonialismo, sigue recurriendo a la figura de la conquista. Es distinta a la conquista que hablamos de en los tiempos de Hernán Cortés, pero no deja de ser una forma de conquista, en la que si de una forma o de otra, si ya le pusieron el ojo a ciertos recursos naturales, van a hacer todo lo posible por acceder a ellos. Y es tal la ambición de los grupos, de las corporaciones que manejan el comercio global, esta es la ambición que recurren a cualquier estrategia para acceder a esa riqueza. Entonces, yo creo que de una forma o de otra, el petróleo se tenía que haber entregado, ya sea con todo el circo de mentiras al cual se prestaron nuestros políticos, a lo mejor para evitar posiblemente un conflicto bélico, ¿sí? O la otra hubiera sido enfrentado directamente al conflicto bélico. O sea,
el riesgo del conflicto bélico permanece constante. ¿Por qué? Porque aquí quieren algo y van a hacer lo que sea por obtenerlo. En este caso es ahorita el petróleo y son las minas. No nada más debemos de pensar en el petróleo, estamos hablando de todos los recursos que están en juego y que de una forma o de otra, a través de esta reforma u otras reformas, se están concesionando. ¿Por qué? Porque, o eso ahora sí que por la vía de buena o por la mala. Y eso es consecuencia de un país y de una clase política. Hablemos principalmente del PRI. Es muy importante darnos cuenta que es el PRI el que ha gobernado. Nada más hubo 2 sexenios del PAN que fueron una porquería, igual que la del PRI. Pero debemos de ver que durante todo ese tiempo el Partido Revolucionario Institucional, a pesar de estar siempre pidiendo préstamos al exterior y estar saqueando a través de impuestos y cuánta cosa, nunca se preocupó realmente por la seguridad nacional. Sí, trabajaron mucho en la cuestión de que, pues, como somos pacíficos, como somos un país muy amigo de todos, somos muy cuates, ¿verdad? Pues no hay que armarnos, no hay que tener un ejército verdaderamente preparado para repeler una invasión. Nunca se preocuparon por eso, porque pues éramos muy amigos de todo el mundo, ¿verdad? Y no nos pusimos a pensar que los países más poderosos del mundo, hablando de Estados Unidos, Canadá y otros países europeos, no tienen amigos, sino tienen intereses. Y precisamente son países que están perfectamente armados para ir y tomar los bienes de otros países que pues son muy amigos y que no están armados. Es una cosa que se descuidó, a mi parecer, y que nos deja a los mexicanos en un estado de vulnerabilidad total. Entonces, de una forma o de otra se tenían que entregar los recursos y va a ser muy difícil recuperarlos. Ahorita, mira, va a ser tan terrible, tan drástico lo que vamos a vivir por estas reformas, ¿sí? Porque apenas empieza la pachanga. Lo que vamos a vivir va a ser terrible, ¿sí? Va a ser tan drástico que lo único que va a hacer nuestra sinvergüenza y nuestra ratera clase política va a ser querer vender la idea de que eso se puede cambiar, pero no van a tener la capacidad de cambiarlo, porque esto ya es muy difícil, no va a haber manera de cambiarlo. Entonces lo único que van a hacer va a ser sacar tajada política. ¿Y qué es lo que va a hacer nuestra clase política? Lo mismo que ha hecho siempre y que nosotros nos negamos a aceptar, y es a vendernos mentiras, a decirnos mentiras y a tenernos con las promesas como el burro de la zanahoria. Promesas y promesas y nunca nos dan nada, nunca se obtiene nada. ¿Por qué? Porque esta clase política no pelea por el pueblo ni pelea por nada más que por su beneficio propio. Por eso ellos acostumbran muy bien venderse al mejor postor una vez que están ocupando ciertos escaños políticos, ¿sí? Entonces es todo un entramado que ya viene trabajándose desde hace décadas. México no tiene la capacidad de defender sus propios recursos. El ejército mexicano se está utilizando más para agredir en determinados momentos, como fue en el caso del sexenio de Calderón. Se utilizó más el ejército mexicano para eso. ¿Por qué? Porque la población civil en México está desarmada, ¿sí? Entonces es muy fácil someterlos con las armas que tiene el ejército. Pero con esas armas y con la capacidad del ejército es muy difícil repeler una agresión de un ejército verdaderamente poderoso y verdaderamente armado. Entonces ya somos un país sometido desde hace mucho tiempo, ¿sí? Primero psicológicamente y después incluso políticamente y a través del engaño y lo que sea, y dejando como siempre, porque es una realidad, a final de cuentas siempre se deja el uso de las armas como último recurso. Incluso los países invasores siempre ocupan como último recurso las armas. Aquí tienen algo que les funciona mejor que las armas, y es políticos cobardes. No, y además medios de comunicación a modo, plegados, como ya lo hemos visto con el pasar del tiempo, donde, como bien dijiste tú, los verdaderos líderes, la verdadera gente comprometida, pues simplemente ni sale a la luz, ni podrá ver la luz mientras siga prevaleciendo eso, ¿no? Pero entonces, a ver, es que esto ya me llamó la atención, porque mira, este tipo de idea, bueno, pues es un planteamiento que luego se llegan a hacer, ¿no? Que se ha llegado a hacer en diversos escenarios, ¿no? Entonces a final de cuentas, entonces sí estuvo bien que se hiciera porque se le evitó un baño de sangre al país. O sea, ¿tú qué le dirías, por ejemplo, a quien pudiera pensarlo así? Porque eso me parece muy importante. A quien pudiera pensarlo,
que para evitar un baño de sangre a la nación estuvo bien que entregaran pues la riqueza petrolera y energética de México. ¿Tú qué les dirías a esas personas que llegasen a pensar así partiendo de lo que tú acabas de decir? Es que nunca le diría yo a nadie que está bien. Es que eso no está bien. Acabo de explicar ahorita, es una condición en la que ya nos han dejado y nos han puesto a modo. Esa, a mi parecer, es una opinión mía. Desde la idea de que se habló del país amigo, se habló de un país desarmado, el país neutral, desde ese momento se dejó a México en la desprotección. Pero eso de ninguna manera justifica la cobardía de los políticos. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, el político debe defender lo que pertenece al pueblo, a costa de lo que sea, ¿sí? O sea, si en este caso el que no se hubieran aprobado las reformas hubiera implicado una invasión, por ejemplo, en un caso drástico, esa habría sido la consecuencia que se habría tenido que enfrentar. Pero el político honesto tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el pueblo se lo demanda, ¿sí? No se vale que un político, por defenderte supuestamente la vida, te vea la cara de menso, ¿sí? Eso no se vale. Entonces el político está obligado a representar, en este caso hablemos específicamente de diputados y senadores, a representar y a llevar la voz del pueblo, ¿sí? Y eso lo tienen que defender independientemente de la consecuencia posterior, ¿sí? O sea, jamás podría yo decir que estuvo bien que lo hicieran y que nos salvaron la vida, eso jamás. O sea, no podría yo verlo nunca de esa manera. ¿Por qué? Porque independientemente de la vida misma está el proceder recto, ¿sí? Eso no debe tener condicionante. Quien no procede rectamente es un cobarde, es un mentiroso, es una rata, ¿sí? Independientemente de la consecuencia se debe proceder correctamente. Y si yo, por ejemplo, fuera diputado y la gente me está pidiendo que yo defina determinado interés y no lo hago, soy un cobarde, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se tiene que pensar, se tiene que proceder como se debe proceder y no estar justificando de que ves que podía haber pasado, es que qué tal, que no se debe justificar, se tiene que hacer lo que se tiene que hacer y enfrentar lo que se tenga que enfrentar. Yo lo que pienso es que, por ejemplo, esa condición tan lamentable que planteas de México es consecuencia de todo este tiempo que lleva gobernando el PRI. Eso es lo único en lo que tenemos un poquito de diferencia tú y yo, José Manuel. Porque mira, porque tú mencionaste que los gobiernos panistas, o sea, durante lo que gobernó el PAN realmente fue el PRI y el PAN los que se dedicaron a continuar. El PRI nunca ha dejado de gobernar. Creo que ese de entrada, desde mi punto de vista, es el error en el que yo veo que han caído millones de mexicanos. En creer que de veras hubo un periodo de lo que le llaman transición política. Yo creo desde mi punto de vista que eso nunca ha sido. Fue un acuerdo realmente político para que simplemente pues yo sigo también, o sea, yo sigo, pero súmate tú conmigo para darle la tole con el dedo de que supuestamente tú gobiernas mal y por tanto lo mejor para el país sigue siendo el PRI. Yo creo que es por ahí. El PRI nunca ha dejado de gobernar, simplemente pues creo yo y me parece a mí que esto ha sido un plan orquestado, como podría hacerse en el futuro con una izquierda cuatita, lo digo de una vez, con una izquierda cuatita podría hacerse lo mismo, que lleguen al fin y al cabo con un país ya prácticamente con la riqueza en manos de extranjeros, pues prácticamente no es de augurar que ningún gobierno funcione. Y entonces pues esa izquierda que llegó a conquistar el poder pues simplemente fracase porque ya no hay presupuesto, ya todo está lleno de problemas, los problemas se han multiplicado debido a que no es lo mismo los problemas que tenía México con su riqueza que ahora los problemas pero sin riqueza. Ya la riqueza ya está en manos privadas y de unos cuantos, ¿no? Entonces no va a ser igual, va a ser las cosas peor, como tú lo dijiste. Esto apenas comienza, lo que se espera, lo que se avisora es peor. Entonces estaríamos hablando entonces de que, bueno, pues con una situación peor, pues cualquier gobierno le va a tocar fracasar y de nuevo el PRI va a decir, pues sí, ya ve cómo solamente los únicos que gobernamos bien somos nosotros. O sea, yo creo que ante este panorama tan complicado, y esto vamos a plantearlo aquí para que nos diga también el buen PG-Boy, yo creo que esto debemos de partir de la idea de que hay que revertirlo, pero como empezó, así. ¿Cómo empezó esto? Por ejemplo, esa condición, desde el punto de vista que planteó José Manuel, es consecuencia desde aquel comienzo
que se empezó a dar de la manipulación del pueblo, ¿sí? O sea, esto data desde tiempo atrás, porque no es exclusivo ni siquiera, no podemos ni siquiera hablar de una situación de manipulación que tenga que ver, por ejemplo, con tiempos recientes o con 1 o 2 décadas. O sea, esto tiene más. La manipulación que se ha ido haciendo del pueblo tiene mucho, pero bastante, ¿sí? Y yo creo que de la misma manera en la que se comenzó esas estrategias manipuladoras, de esa misma, bajo ese principio debemos partir para revertirlas. Comenzar precisamente a crear conciencia, a informar, ¿sí? A dar opinión, a decirle a la gente, cada quien desde su trinchera. Por eso esa ha sido mi propuesta desde hace mucho, y la sigo haciendo, aunque sé que soy ahora sí que un bote ahí que clama en el desierto, pero lo seguiré haciendo. O sea, hay que partir de cómo empezaron las cosas y hay que revertirlo de la misma manera, con comienzos de ciudadanía que empiece a organizarse. ¿Para qué? Pues no para que lo revirtamos en 1, 2, 3 años o 5, sino para crear una población que de entrada ya no se deje manipular y sepa decidir correctamente, que sepa darse cuenta de qué políticos son los cobardes, como tú dices, y qué políticos son los que de veras están dispuestos a dar el todo por su país y por los mexicanos. Pero eso debe de tener comienzos. No se puede agarrar e intentar, ¿sí? Tumbar un roble que está pero súper durísimo, queriéndole dar de palazos o de hachazos arriba. Hay que buscar la manera precisamente de que sea desde la raíz la solución. ¿Cuál es la solución para este país desde raíz? Pues que el pueblo se organice. Porque lo que sí es muy cierto, José Manuel y Pejeboy, es que arriba está todo perfectamente organizado. Ahorita estamos viendo, por ejemplo, haciendo planteamientos nosotros, porque es la realidad, planteamientos y opinión sobre lo que está pasando de la reforma energética. Pero quién sabe en qué ya ahorita tengan los ojos puestos y la mirada puesta esos mismos transnacionales que ya tienen la puerta abierta para venirse a servir con la cuchara grande de México. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente se sigue viendo cómo a la gente se le engaña, cómo sigue habiendo un Estado de Derecho a modo en el que vía televisión, vía spots, se le da a tole con el dedo al pueblo. Y sin embargo, no hay nadie que le ponga un freno a ese actuar estratégico de manipulación. Lo único que nos queda a los mexicanos es crear conciencia para no caer en esa manipulación. Comento esto de rapidísimo porque me lo hicieron llegar por correo y por comentarios. Me dicen, no, Bote, tú estás mal al decir que en este país hay millones de tarugos. Lo que hay son estrategias para engañar al pueblo. Espérame, sí. Pero si no aprendemos los mexicanos a aceptar la realidad, nunca vamos a tomar las decisiones correctas para revertirla. ¿Y esto a qué me refiero? Concretamente, ¿a qué me refiero? Me refiero a que esto es como aquel vicioso, aquel, por ejemplo, que tiene el vicio del alcohol, y que simplemente le dicen en su casa, no, es que no, él es bueno, la culpa la tienen los amigos que lo inducen al vicio. La culpa la tienen sus compañeros que le invitan trago. La culpa la tienen los vagos de la calle que lo incitan a tomar. En vez de agarrar y reconocer que la culpa es precisamente de esa persona que por el vicio no puede dejar el alcohol. Así es como estamos. Así es como están millones de personas y hay que decirlo como es. No podemos vivírnosla, y lo dejo muy en claro, no podemos vivirnos a los mexicanos echándole la culpa a la televisión, o echándole la culpa a los políticos, o echándole la culpa a aquel que diseña un spot para darnos a tole con el dedo. La culpa es de los mexicanos que se siguen tragando ese atole con el dedo. Y hay que decirlo con todas sus letras. Todo aquel que se traga el atole con el dedo en televisivo es porque es tarugo. Y hay que decirlo por muy crudo que se oiga. Incluso me decían, es que por eso no tienes audiencia, Bote, en tus programas. Pues qué bueno que no tengo audiencia por eso. Porque la manera de comenzar a revertir los males está en reconocer la verdad. Y sí, si bien es cierto que sí, yo no niego que no hay estrategias y hay de todo que hacen políticos, que hacen medios de comunicación, etcétera, para manipular y engañar al pueblo.
Pero la culpa real es del pueblo que se sigue dejando engañar, que se sigue dejando manipular, que antes que ver su bolsillo le crea al merolico televisivo que dice que las decisiones tomadas por el gobierno actual, por los legisladores, son las correctas para el país. Los que simple y sencillamente ven como buenos gobernantes a los que se ven bonitos en la tele, antes que ver cómo está su propio bolsillo, antes que ver las carencias de su familia. Eso para mí, simple y sencillamente, duela como duela, lo digo para quienes me lo han dicho y que agradezco el comentario, estoy respondiendo a eso. Y creo que es importante dejarlo en claro. Hay que partir de cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que sigue habiendo millones de tarugos y que por eso hay que trabajar en serio para acabar con esa taruguez. Yo lo he dicho muchas veces, una cosa es la ignorancia y otra es la taruguez. Y mucha gente suele juntarlos. Es que, ¿sabes qué? Es que nos pasa esto a los mexicanos por la ignorancia. No, perdóname. Yo he conocido gente muy ignorante que ni siquiera sabe leer y escribir y ha salido adelante y se ha encumbrado en la vida y no se deja engañar. Yo he conocido personas así. Así que no pongan de pretexto la ignorancia. Es muy distinta la ignorancia de la taruguez. Y yo creo que por ahí debemos empezar. A ver, vamos a ver qué nos dice Pequeboy, adelante. Bueno, abundando un poquito a lo que comentaban ustedes dos, de eso de que nos dan oro por espejitos, sobre lo del derrame de sangre, lo que hablabas tú con José Manuel. Yo creo que es así también me da un poco de risa. Yo creo que la manera de cómo hasta tratan de engañar o justificar sus actos, hay que ver la geopolítica. Bien comentaba José Manuel lo de Irak. A Estados Unidos no le convino mucho el asunto de Irak realmente, porque se enfrentó a alguien que, a pesar de todos los adjetivos que tuvo esta persona negativos en su ser, es Saddam Hussein. Será lo que sea, el señor, con el ejército que tenía, con la voluntad de su pueblo y todo, defendió con su vida la invasión de Estados Unidos. Y él podrá tener muchas cosas y no podrá tener lo que tienen los priistas, panistas, periodistas y todos los demás la misma, un cobarde. Eso sí, yo se lo reconozco al señor. Y no es porque yo le quiera tirar flores, ni que yo quiera decir que está mal Estados Unidos. No. O sea, yo nomás, como se dice aquí, uno habla con la razón, y lo que es verdad, verdad, y lo que corresponde, corresponde. Vemos que con lo que planteabas tú, Bote y José Manuel, de lo del derrame de sangre, pues vemos que, ¿cuál derrame de sangre nos están ahorrando? Vemos que la guerrita de Calderón nos dejó más muertos que la dichosa guerra de Irak. Eso es relativo del derrame de sangre que nos están llevando. Y otra cosa, fue de las nuevas guerras que empezó Estados Unidos del milenio. Una guerra que no le convino a ciencia cierta. Bien, como dices tú, Bote, si hay conciencia, se puede evitar la manipulación o el beneficio a ciertos grupos afines que ya habíamos hablado ahí de democracia que existen alrededor del mundo, ¿no? Fueron inteligentes los iraquíes para terminar su guerra, aunque iban perdiendo, quemaron los pozos petroleros, quemaron esto. Le costó mucho a Estados Unidos reactivar esos pozos petroleros. Pensó Estados Unidos que podía entrar fácilmente. Creo que la estrategia estaba planeada para 1 o 2 días. Se tardaron creo que 7 o 8 días o 10 días más o menos en acabar esa guerra. Se salió de sus planes. Se dañó mucho la infraestructura petrolera. Estados Unidos no le fue un buen negocio. No le fue tan buen negocio que tuvieron que permitir que otras empresas del mundo entraran a trabajar los recursos naturales de ese país. Entre ellas está la China y los mismos rusos. Entraron también, o sea, no les fue muy un buen negocio. Por eso con Estados Unidos, porque ellos aunque fallen, ellos están como dicen vulgarmente, sentados en su macho y ellos siguen su estrategia. Es un poco sectaria, yo lo veo, la forma de cómo se maneja el gobierno estadounidense. No digo al pueblo, me refiero a sus gobernantes, que no se confundan.
Sus estrategias siempre ha sido apoderarse del Medio Oriente, es una zona estratégica militar, también de recursos, posiblemente como bien dice José Manuel, son de las potencias grandes que piensan no por hacer amigos, sino para hacer intereses o crear intereses o tener intereses. Entonces, en esa medida pues, han estado invadiendo otros países, está Siria, Libia, también Egipto. La estrategia con esos países cambió muy drásticamente, también con Irán. La estrategia ahí fue de más de separatistas, un nuevo enfoque para apropiarse de sus recursos energéticos es separatismo. Vemos que Estados Unidos ha apoyado los grupos rebeldes que han estado en esos países. En uno de los que mencioné no les resultó la estrategia, porque como decía José Manuel, cuando hay gente valiente y como dice el bote, con la conciencia se pueden revertir hasta los peores escenarios. Prácticamente eso que está haciendo Estados Unidos también se está haciendo aquí en México. Está apoyando grupos separatistas, a lo mejor no directamente, indirectamente, pero sí lo está apoyando con armas. Y hay hechos noticiosos que mismo Estados Unidos reconoció. El operativo que hicieron de Rápido y Furioso, un operativo que las armas que vendieron o que se suministraron al crimen o al narcotráfico fueron armas que también mató a su misma gente y ellos les vale gorro, siguen, como dije, ellos están sentados en su macho y siguen sus estrategias, pero las van perfeccionando. Y vemos que Estados Unidos ha tenido una afluencia y una permisión muy drástica en el armamento que se ha dado a los grupos del narcotráfico, grupos de rebeldes aquí también, pues como autollamados autodefensas, que muchos de ellos están acusados que son parte del narcotráfico, que son gente que ya se salió de esa línea del narcotráfico y quieren hacer su nueva línea, y pues también tienen armas estadounidenses, ¿no? Y todo eso parece que, como bien decía planteaba José Manuel, pues, de segundo nos evitaron el derrame de sangre, ¿no? Pues parece que no, o sea, eso es como darle una oro por espejitos, no fue esa la salida. Como yo sé, y a lo mejor también lo entiende José Manuel, el bote y la gente que sí está realmente consciente, pues ellos son, la manera de actuar de ellos son cínicos, mentirosos, justificar lo injustificable, o sea, yo lo sé, y mucha gente consciente. Lo lamentable, como dice el bote, es que no hay mucha conciencia, que somos pocos los que tenemos este determinado grado de visión para ver este tipo de cosas y hacer un análisis. Por eso nosotros hacemos Yo Libremente Opino, para que más gente se sume. Lamentablemente, como bien decía el bote, esto viene de décadas. Hay un sistema así, no lo negamos, que idiotiza a la gente, que la gente se presta a la taruguez. Sí, sí lo hay. Desde que se fundó Televisa fue con ese fin. Desde que empezaron los medios de comunicación, radio y televisión, el Estado siempre fue el fin de tenerlos bajo control. Y así muchas cosas, ¿no? Pero, como dicen, pues aquí, pues si no se ven las cosas como son, yo creo que vemos otras cosas y por eso nos han dado viendo la cara mucho tiempo y se ríen enfrente de nosotros, hasta cínicamente y hasta carcajadas, y la gente todavía le sigue aplaudiendo, ¿no? Vemos que hay muchos líderes sociales, les han matado a sus hijos y le siguen aplaudiendo al sistema de la derecha neoliberal priista, le siguen aplaudiendo sus estrategias, siguen confiando en los que no se debe de confiar. Y es lamentable ver esa situación. Yo, como lo dije, México está realmente sumergido en grandes problemas que, como bien decía el bote y José Manuel, no se da pauta para que salgan esos líderes sociales que con la razón y la inteligencia puedan afrontarlos, ¿no? Empezar a darle un cuerpo y una forma para sentar unas bases, para hacer esa cura, como decía el bote, curar de raíz esos problemas tan enraizados que tenemos en México, ¿no? O sea, eso es lo lamentable que tenemos en este país. O sea, que no vemos más allá de nuestro interés propio, que nos han implementado una mentalidad muy egocéntrica, de que yo nomás con que esté bien, tenga para comer, y medio más o menos la libre, a mí me vale, como dicen vulgarmente, gorro todo. Si ellos o mis vecinos no tienen para tragar, pues que
que sea su problema. Yo con que me la pueda librar, yo estoy bien. Y ese es el tipo de mentalidades que nos han venido engendrando con la aparato televisión, el conformismo, la mediocridad educativa, la mediocridad laboral, porque vemos que ya los trabajos antes, cuando, no sé, ustedes que nos escuchan, cuando te enseñaban el valor del trabajo, el valor fundamental del trabajo es para llevar una vida digna. Vemos que los muchos trabajos que hay en México ya no es para tener ni vida digna, ni un poco de dignidad. Lamentablemente es perder ese valor tan significativo del ser humano, la dignidad. Hacer las cosas con dignidad. No, ya no se hacen eso. Ya en México es el ahí se va, el ya merito. Si no robas tú, roba otro. Y así son cosas, tendencias culturales que tenemos en México, que pues, lamentablemente nos están socavando. No las niego. Pero habemos pocos, eso sí lo digo porque no puedo decir que todos, pero habemos pocos que queremos no acostumbrarnos a vivir de lo chueco, sino de lo derecho. Aunque el sistema esté para que te obligue a llevar una forma de vivir chueca, nosotros tratamos de llevar una vida más derecha y más especial para procurar con nuestras nuevas generaciones esa mentalidad. Sé que pues, lamentablemente las mayores imponen. Tenemos este país que tenemos. Y pues, uno aquí se desgasta, como bien dice el bote. El bote ya va para 8 años de noticieros. Vemos que lamentablemente no trasciende. También este espacio de Yo Libremente que hacemos no es de las grandes millones de visitas que debería de tener, o miles de visitas. Son pocas. Pero pues el trabajo que hacemos aquí, Marta, José Manuel, Ulises y el bote y su servidor, pues no a veces muy poca gente que le interesa, ¿no? Y pues sí, pues lamentablemente pues es el país que tenemos, no lo podemos negar. Como bien dice el bote, parece que estamos en el desierto predicando. Pero pues bueno, dije, afortunadamente hay pocos que todavía sí nos siguen. Y pues son muy grandes los problemas y para terminar ya esta parte, pues el problema fundamental, como dice el buen el bote, es cuando la gente, para enfrentar ese problema y desraizarlo, es cuando se organice la gente. Cuando la gente empiece a enseñar las cosas que se deben de enseñar, desde la base familiar. Desde que muchos padres que ya no se sientan con sus hijos cuando están viendo la televisión y decirle a sus hijos, mira hijo, lo que ves en la televisión, un 99.99% de lo que saca la televisión son mentiras, es cosa fuera de la realidad. Solo el 0.1% se le puede considerar de verdad. Y eso es, yo creo que es una de las tantas cosas que se debe de enseñar en esta sociedad mexicana, porque ya es chole con esto, o sea, ya la neta es, aunque se vea como que de frustración o de desahogo, prácticamente ya son muchos problemas que tiene la sociedad mexicana y creo que nos están poniendo muchos más en la mesa y más problemas que soluciones. Bueno, eso sería parte para terminar esta parte de la conversación. A ver, José Manuel, ¿algo que quieras decir? Réplica, adelante. No, pues ninguna réplica, lo que dice Pejeboy es totalmente cierto, ¿no? Es cuestión de un cambio, todo esto que siempre hemos comentado aquí, nada más tiene esa solución, el cambio de mentalidad. El problema está que tiene que ser un cambio general y ahí es donde está lo difícil. Mientras el entorno siga llevándonos, ¿verdad?, y manipulando el pensamiento de tanta gente, no vamos a lograr ese nivel de conciencia. Esto es hablar casi de algo metafísico, de algo espiritual, pero tal vez ahí sea donde esté el camino real, en la cuestión espiritual, en pensar en cambiar, en visualizar lo que deseamos como país, pero para eso necesitamos que todos tengamos esa misma idea de lo que queremos, que todos vayamos en el mismo canal, solo de esa forma, porque de lo contrario, pues no. Yo no veo así mucha posibilidad de cambio, por lo menos en el corto y mediano plazo no veo posibilidad de cambio alguna. Bueno, pues sí, vamos a dejar este tema que sin duda seguiremos planteando, seguiremos pues mencionando. Fue muy interesante los puntos de vista de ambos en este tenor. Lo que tú planteaste, lo que Pejeboy responde, también es muy cierto. Sí, yo lo que sí nada más subrayaría, ¿no?
yo creo que al margen, ¿no? De lo poderoso y que inclusive podría ser muy fácil, casi como darle un aplauso a una mosca, el que Estados Unidos, por ejemplo, llevara una invasión hacia México. Pero yo creo que una de las cosas que menos le conviene a ese país, y mucho más en el entorno actual que se está dando en el mundo, yo creo que lo que menos le convendría a Estados Unidos es tener una guerra, ya sea con México o con Canadá. O sea, yo creo que eso sería darse casi un tiro en el pie, porque sería la puerta abierta, ya sea Canadá o México, cualquiera de esas dos vías podría ser la puerta abierta, vaya pues, para un grado de inseguridad interna en el territorio estadounidense, por el hecho de que de una confrontación bélica que llegase a tener con cualquiera de esos dos países, ¿sí? Yo creo que, como bien me planteaba también Pejeboy, el asunto de Irak, sí, y todo eso que hizo Estados Unidos, pues que le falló, que no le falló, pues adelante, ya se han dado las cosas así, y por desgracia se han dado pues de la manera en la que se han dado, pero Estados Unidos ha sido el que, a pesar de que no le hayan salido los planes como quería, así como nos lo planteó Pejeboy, pues simple y sencillamente no fue gran cosa el problema. Pero yo creo que una guerra con cualquiera de sus dos vecinos fronteros, ya no habría lugar para los Estados Unidos de cometer un error. Ahí sí yo creo que estaríamos hablando de consecuencias fatales de un error si llegase a entrar en una confrontación bélica con cualquiera de esos dos países, o sea, con México o con Canadá. Es más, yo creo que de entrada el gran error sería confrontarse de esa manera, ¿no? Llegar a invadir, porque sería la puerta abierta para un grado de inseguridad muy fuerte, ¿no? Pero eso lo digo desde mi punto de vista. No, pero Bote, nada más para subrayar algo que también, por eso está planteando la separación, como dije, ¿no? Hay países como Siria, Egipto mismo, que Estados Unidos indirectamente o directamente, no lo podemos afirmar ciertamente, apoya la insurrección que se da en estos países. Y quiero recordar, yo me imagino que tú, Bote y José Manuel ya vieron la entrevista que hizo la Tuta, la primera entrevista que hizo con Noticias Mundo Fox. La Tuta dijo, o sea, cómo empezó Zapata, cómo empezó Villa. Vemos un conflicto del narcotráfico, y lo digo con todo respeto, que y también con un sentido trágico, que veo que muchas partes del país ya ven más honorable la función o las labores del narcotráfico que la del mismo gobierno. Y eso también es un punto muy lamentable y de la decadencia social, Y ver que esos tipos de gente que también se autodenominan como un mal necesario, pues es algo que también te deja pensando de cómo está la sociedad conformada actualmente en México, que dicen que ellos, y le dicen así a la gente, porque así lo dijo la Tuta, ¿qué les conviene? ¿Que estemos nosotros o que esté otro que no les reparta entre el pueblo? Que las riquezas sean nada más para ellos. O sea, también esa mentalidad de los delincuentes de Robin Hood que están llevando con el tipo de narcotráfico es algo muy peligroso. Y también la falta ¿cómo se diría?, de responsabilidades del gobierno. Es una situación muy lamentable que está empobreciendo el tejido social de México. O sea, estamos muy inestables a nivel de este país, O sea, y yo veo que por eso Estados Unidos, como bien dices tú, no le conviene invadir a México, nada más le conviene que lo tenga dividido, que lo tengan inestable, como tienen muchos países del Medio Oriente, O sea, a Estados Unidos le apuesta a eso, a la incertidumbre, a la inestabilidad, para poder beneficiarse. Y pues ya vemos, o sea, como dije al principio, vemos a los políticos más empeñados en meter una reforma energética y fiscal que meter una reforma del Estado, una reforma de seguridad nacional, una reforma que le dé más sustento a la credibilidad del gobierno. Vemos que la única sustentabilidad y credibilidad del gobierno que quieren sustentar es pase a medios. Y vemos que pues ya no está, como que ya no se está convenciendo muy bien a la gente. Por eso tenemos el caso de Michoacán, ya se habla de Guerrero, se hablan de otros estados ya que también
como la forma como se dieron en Michoacán, ya están copiando el sistemita, ¿eh? O sea, es muy peligroso lo que tenemos, es un panorama muy, muy catastrofista. No es que nosotros queramos, como dije al principio, echarle leña al fuego, pero pues, lamentablemente pues, tenemos que hablar de estas cosas, aunque no son muy dignas y a veces desmoralizan, pero son cosas que se tienen que decir. Bueno, es lo que te quería comentar. Y que no vamos a dejar de decir nada más porque, nunca. queramos más audiencia, pues tampoco. Bueno, si quieren añadir algo más, José Manuel, si no, para ir rápido al siguiente tema, rapidísimo. Tenemos poco tiempo, pero creo que sí es importante hablar también del otro tema. Viene. Sí, mira, yo nada más para cerrar eso que dices de que Estados Unidos tendrá un grave problema de seguridad en una eventual guerra con México, no, definitivamente no, O sea, yo no creo para nada eso, porque para que Estados Unidos tenga problemas en su seguridad nacional, debería enfrentarse con un país que verdaderamente tenga el mismo nivel de armamento, el mismo nivel de entrenamiento, ¿sí? Y no, lo hemos visto en los casos en los que han matado gente a través de la línea fronteriza, ¿no? Que los mexicanos les avientan piedras y los gringos les avientan balazos. Entonces yo no veo ahí ningún problema para la seguridad nacional de los Estados Unidos en caso de una eventualidad como esa. Bueno, yo lo planteaba, nada más lo comento rápido porque sí es una respuesta hacia mí. Lo estamos aquí haciendo planteamientos de ideas, José Manuel, porque pues, obviamente nadie quiere una cosa así. Pero sí mi planteamiento, ¿sabes en qué se basaba? En el hecho de que todo país que se encuentra en guerra, ¿sí? No hay un control estable de sus fronteras. En ese es el tenor que yo decía, por eso yo decía que a Estados Unidos no le convendría una invasión a Canadá o a México. ¿Por qué? Porque el hecho de que entren en guerra, haz de cuenta que es como si le hicieras un hoyote a la malla en la frontera y quién sabe que se te pueda meter de otros lados. Es a lo que yo me refería. Creo que siempre un país que está en guerra o cualquier escenario que está en guerra, como sabemos, suele quedarse sin ley, José Manuel. Y si ahorita... Bueno, Estados Unidos con Canadá, sí te creo que puede haber ese riesgo. Ok. Pero Estados Unidos con México definitivamente no. Definitivamente México no está en ninguna posibilidad de repeler ni de representar ningún peligro para la seguridad de los Estados Unidos. Aunque, por ejemplo, en caso de guerra la frontera no esté debidamente controlada. Es muy difícil, Okay. Que la frontera con México no esté controlada. Bueno. Ya está controlada. Sí, eso sí, eso sí. Sí, pero no es lo mismo que esté... Bueno, ya sería un tema muy complejo que bueno, pero aquí a final de cuentas simplemente fueron planteamientos, ¿no? Como los hemos hecho, porque además ni siquiera nos consta para nada que, por ejemplo, de veras esa haya sido la razón, ¿no? Por la que la clase política decidió aprobar algo así. Yo creo que de entrada nos queda demostrado, bueno, a mí me queda demostrado que la clase política tan no piensa en el pueblo, que por eso una de las cosas que debió de haberse aprobado o que debió de haberse contemplado si de veras se pensara en el pueblo, aunque sea poquitito, en el caso de la reforma energética, es de entrada que los gasolineros den litros de a litro, y eso simple y sencillamente ni siquiera esa obligatoriedad con un acuse penal para quien simple y sencillamente no dé los litros completos, que a final de cuentas eso es robar. Simple y sencillamente no se hizo absolutamente nada en eso. Así como en la reforma de comunicaciones, que no se planteó para nada la obligatoriedad a los proveedores de internet de dar el servicio, ya no voy a decir que un buen servicio, a dar el servicio que le ofrecen a los clientes a la hora de que se les hace un contrato para el servicio de internet, ¿no? A la manera de los balazos resulta ser que las letras chiquitas, pues simple y sencillamente decía, en el caso de la velocidad de internet, que están obligados hasta tantos megabits, hasta. Eso no quiere decir que de veras va a correr el internet como debería de correr, o por lo menos como espera el usuario cuando lo contrata. Y nada de eso se hizo. O sea, simple y sencillamente es claro que no se piensa en el pueblo desde mi punto de vista, porque a menos de que dijeran, mira, vamos a hacer esto por el bien del pueblo, para evitar, por ejemplo, una catástrofe o una invasión, pero al mismo tiempo también hay que hacer esto para echarles la manita. No, aquí fue claramente una situación de reformas estructurales aprobadas que, como tú dijiste, José Manuel, y muy cierto, y también planteó Pejeboy, fueron hechas para fregarnos, y dar entrada a que unos cuantos vengan aquí a seguir multiplicando sus fortunas sin llenadero. Así nada más. Otro tema de balada que quiero mencionar que ha salido,
es el comportamiento, y lo quiero mencionar rapidito, es el comportamiento que se dio de la actitud de Mancera. Otra más nada más de volada, hay que comentar esto. En el asunto de la remodelación allá en, si mal no recuerdo, en Polanco, concretamente lo que es Mazarik, resulta ser que al parecer, de acuerdo a lo que estuve leyendo, pues resulta ser que quienes van a pagar dicha remodelación, pues son precisamente los que viven ahí, ¿no? Los colonos que viven ahí, y pues ni siquiera se les ha consultado, ni siquiera se les consultó, y ahora pues se espera que por dicha remodelación pues venga ahora sí que un pago extra, un impuesto extra, por ejemplo en vía el impuesto predial. Pero no, simple y sencillamente no se consultó a nadie. Fíjense qué chistoso. Digo yo porque pues el lema que tiene el gobierno de allá de la Ciudad de México pues es ese de que decidamos juntos. Pero aquí vemos que no se decide juntos nada. Aquí simplemente ya está decidido y punto. Y ahora ya nomás pues ahí andan los colonos en una cuestión inconformándose por ello. Pero que creo yo que vale la pena, porque además dicho también que vale la pena. El hecho de que sean los ciudadanos o los colonos de un lugar los que tengan que pagar por lo que se remodele, perdón, pues eso para mí desde mi punto de vista no es otra cosa más que privatizar. Es privatizar las calles, es privatizar lo que se remodele. Recordemos qué bonito está el centro histórico, ¿verdad? Sin embargo, pues buena parte del centro histórico es del grupo Carso de Carlos Slim y del propio Carlos Slim. Ah, pero qué bonito se vio la remodelación, ¿no? Ahora vemos esta situación de Mazarik, que vuelve pues a demostrar, o por lo menos a mí me queda claro, eso de que es puro atole con el dedo, eso de decidamos juntos. Pejeboy, viene. Pues es que es lo que hablamos, lo que comentaba al principio y hablamos al comienzo de este programa de lo de la falta de claridad de los líderes de la izquierda del PRD, dígase la capital, que era una de las imágenes emblemáticas del izquierdismo puro, como se mencionaba en años anteriores, y vemos que pues ya, como dices tú, Bote, son buenos aprendices de la derecha. Ya todo lo que hacen pues, tiene un beneficio y un perjuicio. Vemos que sí, que chuladas se aventaron y siguen las obras, y ya se tienen planteado que también el Zócalo van a hacer unos jardines, ya quieren su Edén, los políticos ahí en el Zócalo, ya quieren su Edén privado, o sea, jardines y todo, o sea, sus parques elíseos, podríamos decir, de la corrupción, o del nepotismo y del cinismo y del desprecio social que tienen a ellos. Vemos ahorita, como bien comentabas, ya se están cobrando, pues sí, es que esas obras no son de gratis. Claro, sí. No, eso no es de gratis y el pueblo tiene que joderse a pagar. Las locuras, porque también fíjate que son locuras, Bote, esto que están haciendo, el Mancera y todo eso. Así como cuando el porfiriato que se aventó sus locuras, Porfirio Díaz, ahí tenemos el payaso del Palacio de Bellas Artes, ¿no? O sea, eso fue una locura. Cuando el país estaba más pobres, Porfirio Díaz se dedicaba a crear como dije, su tipo París en México, porque él estaba fascinado de la arquitectura parisiana y todo eso, y quería hacer un París en México. Pues yo creo que está igual Mancera, ¿no? O sea, quieren llevar la capital, aquí la capital, esto empieza con Mancera, con Marcelo, perdón. Marcelo decía que quería una capital de primer mundo, y hay que acordarse de eso, y hay que hacer un poquito de reflexión. E invito a la gente que empiece a recordar lo que nos decían los políticos anteriormente, y Marcelo decía eso, una capital de primero, y es lo mismo que está enfocado Mancera, una capital de primer mundo. Pero el detalle aquí que quieren una capital de primer mundo cuando tienen ciudadanos del quinto o de bajo mundo, ¿no? Y no es por despreciar a la gente, ¿no? Pero es la situación en la que nos tienen prácticamente a los que vivimos aquí en la capital o transcurrimos en la capital de México, ¿no? Vemos que quieren ellos con su locura embellecer un centro histórico cuando está plagado de ambulantes, cuando está plagado de mendigos, de pordioseros, y no es por faltarles al respeto, pero es describir la situación que están.
y mucha gente que pues va al centro histórico a buscar empleo, que va de sola sombra al centro histórico para encontrar alguna mercancía, porque es muy comercial el centro histórico. Y vemos que estos con su locura de llevar un país del primer mundo, también como pasaba con Salinas, pero se olvidan de la gente. Ellos ven las cosas al revés o quieren hacer las cosas al revés. Ellos empiezan por lo mediático, la imagen, y no empiezan por dar una, como bien decías anteriormente, darle una solución de raíz a los problemas de México. El problema de México no es la imagen internacional que se tiene como país. El problema de México es que hay mucho sinvergüenza, vividor, político mentiroso, cobarde, como decía José Manuel, que no le cumple al pueblo, que en campaña dice una cosa, que no, como Mancera, que no iba a subir el metro, y lo suben, como Peña Nieto, que iba a bajar la luz y no la baja, y así muchos políticos. Y ese es el detalle principal que tenemos, que no es de imagen, que no es el problema es de que nos vean mal en el extranjero, porque también este tipo de obras está enfocado para la imagen internacional. Ya vemos el aumento del metro, se justificó para la mejora, nada más era para mantener la línea dorada, la 12, y la otra línea que también se me fue el nombre ahorita, que es la que se usa como imagen internacional, donde prácticamente en esas líneas sí no hay ambulantes. Todas las demás, yo que uso mucho la B y la línea 1 y la 3, están plagados de ambulantes y siguen, cosa que se habían comprometido ellos, y su solución práctica que dan ellos, pues no le compres, si no les compras acaban, y por eso digo que son locuras, todo eso que hacen ellos y todo eso son locuras. Y más allá de locuras, hay gobiernos que prácticamente ya son psicópatas. O sea, lo digo con todo respeto, ya actúan de una manera psicópata. Pero ya eso ya sería en otro, yo libremente opino hablar de la tendencia psicópata de los políticos. Pero bueno, entre su locura y ser psicópatas, pues nos están llevando al desorden. Y es lo que está pasando ahorita con Mancera igual. Vemos que él es un aprendiz de la derecha, sigue la misma línea de la escuelita del PRI, del sistema que ha dejado el PRI, y pues sigue con esto, ¿no? Él seguirá enchulando a la ciudad, seguirá haciendo más obras para tener una mejor imagen como capital, la capital de primer mundo que sueñan niños, con gente del quinto mundo, ¿no? Cuando está mal pagada y pues no ven, pues ellos quieren la imagen perfecta de México, pero sí mexicanos, eso sí, que también me consta que pues ya no quieren a los mexicanos tampoco, ya me imagino que, y no lo digo también en la publicidad, yo le invitaría a la gente que vea la publicidad de las obras que presentan de los políticos, y más la del DF, la gente bonita que ponen en su propaganda de cuando hacen una modernidad, ¿no? O sea, la gente güerita, ya buscan gente clarita, no ese tipo de rasgos fisiológicos que tenemos aquí en México, que es la gente color morena, de pelo negro, y que no es pues la neta, no es que quiera ser burlón de los mexicanos, pero no somos muy, muy bellos físicamente, no tenemos ese perfil europeo o americano, es un perfil autóctono de la raza aquí que hay del continente americano, y no ellos enfocados a hacer en otros tipos de cosas. Pero yo ya me estoy saliendo un poquito del tema, y sería todo lo que quería comentar en esta parte. A ver, José Manuel, ¿tú qué nos puedes decir? Porque se puso bueno sin querer esto, ¿eh? Pues mira, aparte de lo que dice Pejeboy, que tiene mucha razón, debemos de observar una cosa bien importante, fíjate. Estamos viendo esa oleada de privatizaciones de espacios públicos, estamos viendo que recurren a la típica estrategia de arreglar con dinero del pueblo para que una vez que está arregladito y está bonito, entonces sí concesionar al cuate, ¿sí? Y entonces estamos hablando de que este tipo de remodelaciones que supuestamente persiguen mejorar el entorno de los habitantes, lo que realmente persiguen es lavar cantidades de dinero, pero bien importantes. Mira, a lo mejor no lavar,
O a lo mejor sí, quién sabe cómo se podría decir. ¿Por qué? Porque obviamente ellos contratan y hacen las compras a veces con sobreprecio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quien les vende el material es su amigo y demás cosas. Esos son movimientos comunes que hace la clase política. Basta con revisar muchas veces las páginas del IFAI, ¿no? Y ver cuánto inflan los precios de los productos que se venden al gobierno. Entonces, obviamente, una buena forma de meterse dinero a las bolsas de esta bola de sinvergüenzas, una buena forma es, y que la gente sienta que de una forma o de otra no la están robando, sino que están trabajando, ¿verdad? Es precisamente es hacer obras públicas, ¿verdad? Y la gente realmente no sabe cuánto vale la obra, ni sabe realmente en cuánto se las vendieron. Entonces estamos hablando de que hay mucho movimiento de capital en esto. Muchas veces pensamos que a lo mejor el político pretende dar la imagen de político muy exitoso, que está haciendo mucho por la ciudad, como en este caso se ha visto con estos dos tipos, especialmente Mancera y Marcelo Ebrard. Pero no, realmente lo que ellos buscan es el negocio. Lo que ellos buscan es meterse dinero a las bolsas. Eso es un problema que hay con nuestra clase política, que lo que están buscando es meterse el dinero de nosotros en las bolsas, ya sea mediante una reforma fiscal sinvergüenza como esta, o mediante el fingimiento del cumplimiento de su deber realizando obras públicas, siempre a sobreprecio, ¿sí? Entonces esto tiene mucho que ver. Hemos visto claramente a Miguel Ángel Mancera como un individuo que no tiene voluntad propia, pero sí tiene la mano muy dura, ¿sí? Porque vemos claramente que él sigue ciegamente los designios de Marcelo Ebrard y le vale un pepino lo que a la gente le suceda. Sí, estamos viendo que este individuo es así, por eso es tan eficiente. Este tipo de políticos como Miguel Ángel Mancera son muy eficientes para los políticos más sinvergüenzas, ¿no? Para que sean los que den la cara, para que sean los que tengan la mano dura y los verdaderos promotores de estas acciones salgan bien librados. Estamos hablando de que Miguel Ángel Mancera está continuando con la política que inició Marcelo Ebrard, ¿sí? Aprovechando también el buen nombre que dejó López Obrador en la ciudad, que también ya al final por ahí empezó con lo del Metrobús, que ya estaba concesionado a privados, y por ahí también iniciaba el fideicomiso del centro histórico en los tiempos de López Obrador, pero bueno, muchas cosas las hizo muy bien, pero ya Marcelo Ebrard le dio una continuidad más orientada precisamente al beneficio económico para él y sus hermanos, porque también recordarás cuántas cosas se le concesionaron por ahí a Walmart, ¿no? Por parte de los hermanos de Marcelo Ebrard. Bueno, entonces estamos viendo qué es esto, de eso se trata la cosa. Falta que la gente lo comprenda, que no piense que porque te están poniendo unos arbolitos muy bonitos y te están poniendo que unas luminarias muy acá, no te están haciendo ningún favor, te lo van a cobrar y te lo van a cobrar demasiado bien, porque obviamente te van a cobrar más de lo que vale lo que están haciendo. ¿Sí? Entonces eso es lo que yo pienso que está sucediendo. ¿Y por qué hay pruebas de eso? Pueden meterse a la página del IFAI y ver cómo se ejerce el presupuesto, no nada más en el DF, vean cómo se ejerce el presupuesto en todos lados, a cuánto les venden 500 hojas de papel, en cuánto se las ponen al gobierno, en cuánto les venden de material para construcción, y se van a dar cuenta que lo están robando. ¿Sabes? Nomás me basta de entrada, me basta con ver, y esto no lo había mencionado, me basta con ver, pues esto precisamente, quien se va a encargar, por ejemplo, de esa remodelación de allá de Mazarik, pues es empresas privadas. O sea, ¿qué se entiende como de una de otra manera? Pues lo mismo, o sea, a final de cuentas, cobrarle más a los vecinos, creándoles una imagen, como ustedes dicen, de que se va a ver bonita y remodelada las calles, pero en realidad esa es una manera, desde mi punto de vista, pues de que simple y sencillamente, pues acaben de ganones privados, punto, así de sencillo. Y sin tomar en cuenta qué tanto de veras la propia ciudadanía de los lugares que están remodelando, cuáles son realmente sus necesidades, que es algo que sabemos de sobra que a la actual clase política pues simple y sencillamente no le importa, ¿no? Bueno, rapidísimo, quiero que nada más un comentario rápido de ustedes. Resulta ser que también salió publicado de que mineras transnacionales pues pagaban a templarios por ese asunto de las amenazas. Fíjense qué interesante, estamos hablando de mineras transnacionales que no recurrieron
Fíjense nada más, a pesar de que de una de otra manera están pues ahora sí que de una de otra manera en un país bajo un gobierno que les ha permitido a ellos, ¿no? Estar pues pues llevando a cabo explotación minera en el país, y resulta ser que pues no confían en el gobierno y prefirieron pues por ejemplo primero pues darle a los narcos, después financiar autodefensas y antes que recurrir a las propias autoridades, siendo que están de una de otra manera pues están llevando a cabo explotación en este país. Impresionante, ¿no? Y sin embargo, te digo, me vuelve a llamar la atención porque vuelve a aparecer aquello de similitudes, ¿no? Del bote, de una de otra manera ya ha salido, esto ya no es ni siquiera suponerlo, ha salido versiones periodísticas que dan cuenta, por ejemplo, pues de cómo en las autodefensas pues hay grupos de templarios, ¿no? Por ejemplo, hace poco hablaba el procurador de la República que dos detenidos, algo así, habían confesado que eran del cártel de Jalisco, de la nueva generación o algo así, y que estaban también en los grupos de autodefensas, ¿no? Y bueno, pero el caso es que si bien en un momento dado podemos o no creer en la versión del procurador, que ya volvió a decir que recibió una procuraduría desmantelada y que quién sabe qué en una entrevista, pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, los reportajes dan cuenta de esa situación. Y bueno, volvemos a ver aquello de que inclusive transnacionales han preferido, primero, pues aceptar la extorsión, después financiar grupos de autodefensa, piense otro detallazo, transnacionales apoyando aquello. Digo yo, pues de entrada llama la atención que simple y sencillamente no se haya recurrido a las autoridades, a la misma autoridad que inclusive ahorita les está permitiendo a ellos llevar a cabo explotación minera. Comentario rápido de esto porque ya nos vamos a ir. José Manuel, viene. Pues mira, tú comentas algo bien importante, son las empresas mineras, ¿no? Y vemos que uno de los efectos que ha venido aparejado con esto de las autodefensas y con esto de los conflictos con el narcotráfico ha sido, se me fue ahorita la palabra, ya lo habíamos comentado. El desplazamiento de personas, ¿no? Eso, exactamente, el fenómeno de los desplazados, ¿verdad? Y vemos que precisamente muchos de esos conflictos con el narcotráfico han desplazado a la gente de zonas que han sido después ocupadas por las empresas mineras. Entonces podremos hablar de una confabulación. Decía muy bien Pejeboy en una de sus participaciones anteriores que estos empresarios norteamericanos, los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, pues se encargaba bien de dividir, de enfrentar a los bandos de hermanos, ¿no? Para buscar ese divisionismo y poder entrar ellos y obtener tajada de esos conflictos, de esas revueltas. Entonces es muy curioso pues ver que las empresas mineras hayan recurrido curiosamente, ¿verdad?, a estas personas del narcotráfico, porque no deja de ser curioso. Ellos en caso dado podrían traer hasta militares o traer seguridad privada de los Estados Unidos o de Canadá. No, entonces acuden con esto. Entonces ahorita entra la sospecha. ¿Realmente no serán grupos que desde un principio fueron creados para defender estos intereses de las empresas transnacionales en nuestro territorio y de una forma u otra promover el desplazamiento? Yo nada más lo dejo sobre la mesa. Órale, interesante esa interrogante que también a mí se me vino a la mente, ¿eh? Oye, ¿qué onda? ¿Qué habrá aquí? ¿Por qué no recurrir a la autoridad? Y a la mera hora todo por debajo. ¿Qué habrá? O sea, ¿qué habrá que no sabemos en un momento dado? Precisamente en lo que están ahorita o lo que han estado desde hace tiempo explotando, ¿no? Transnacionales allá. A ver, Juan, ¿qué voy adelante? No, pues creo que los dos teníamos ahora sí la idea en común. Y fíjate de lo que hablabas, esto lo hablamos en un Yo Libremente Opino, que invitaría a la gente que lo buscara cuando empezamos a hablarlo de la reforma energética. Si bien me acuerdo, me tocó contigo, José Manuel. Y yo planteaba eso, ¿no? O sea, cuando vienen las empresas estas, pues pueden traer policía o ejércitos privados. Ahorita se dio un caso curioso, como bien señalas, ¿no? Crearon un grupo armado local. Y como bien dices y comentabas, se fueron desplazando este tipo de gentes. También lo comentamos ahí, cuando se empezó a hablar de lo de la reforma energética, la legalización de que ya los extranjeros pudieran comprar terrenos en zonas fronterizas. Yo hablaba también de un conflicto que se pudiera venirse a futuro, de que pues, con lo de las nuevas empresas petroleras vinieran y que el narcotráfico les empezara a cobrar cuota, cosa que no fue
fuera de la realidad. Vemos este caso de las mineras y pues lamentablemente pues, es algo que a lo mejor nosotros dijimos en su momento, que lamentablemente no tenemos la audiencia necesaria para que pues por lo menos se informe o tenga ese criterio que nosotros tratamos de influir en la gente, para que pues vea que las cosas que hacen los políticos no es por el bien de uno, que no es que digan ellos que todo lo que hacen de corazón por el pueblo de México, no es mentira, ¿no? O sea, por eso hablaba anteriormente con lo que pasaba con Mancera, que pues ellos buscan tener una imagen de primer mundo, y eso viene también desde Salinas, o sea, tener esa imagen de primer mundo, que aquí no, que aquí muy fuerte, crecen las inversiones, crecen todo, y pues de ese tipo de imagen Salinas lo manejó en su momento, no decía que ya éramos del primer mundo, no estuvo como cuchillito de palo diciendo que éramos del primer mundo. ¿Y dónde quedó el primer mundo? Creo que ya estamos peor que el tercer mundo, por eso digo, ya estamos del quinto o del submundo que hay en este planeta. O sea, ellos empecinados, y aquí hemos dicho anteriormente que invito a la gente, la que se está uniendo poco a poco a esto, que revise los yo libremente anteriores y se dará cuenta de que mucho de lo que nos hicimos aquí hasta parece profético. No quiero jugar con las palabras, pero muchas cosas que hablamos aquí pues, se van dando, que el tiempo nos va dando la razón, y pues, lamentablemente pues, está dando este caso, sigue la inestabilidad como país, que le beneficia a unos cuantos, como también decía en un programa anterior, a río revuelto ganancias de pescadores, y aquí pues hay muchos pescadores extranjeros que se están beneficiando del caos que hay aquí en este país. No se vote. Sí, pues sí, y bueno, este tema sin duda va a dar de qué hablar. La idea de haberlo planteado, pues radicaba precisamente en ver la opinión que tenían, porque esto cada vez vuelve a darse, como no solamente en el Yo Libremente Opino, sino diversos comentarios que he venido haciendo, pues, simplemente cuestionamientos, para que a la mera hora pues resulta ser que el tiempo, como tú bien dices, pues empieza a mostrarnos, empieza a hacernos ver, ¿cómo se llama? Pues ahora sí que dónde hemos estado, ¿no? Y también sin duda, pues ahora sí que uno de los temas que van a dar mucho y mucho de qué hablar, y eso sin mencionar, ¿no? Que en un momento dado, pues si se planteaba la cuestión de la ilegalidad de los grupos de autodefensa, pues yo creo que también en un momento dado, pues también habrá que ver qué tanto, ¿no? Qué tanto los que en un momento dado primero, pues pagaban extorsiones y después terminaron financiando grupos de autodefensa. En caso de que se catalogue, es que ya no se sabe, ¿no? Que es que son ilegales y al rato ya los están legalizando, como vimos, ¿no? Vemos otra decepción enorme, ¿no? Que decían los grupos de autodefensa que rechazaban eso que había dicho Peña Nieto de hacerse policías, y después lo aceptaron. O sea, puras incongruencias que de una u otra manera pues nos hacen pensar de todo, nos hacen ver también, como decía Pejeboy, cómo ese caminito también ya se está dando en otros estados. Y bueno, pues ahora sí que ojalá y que no vaya a terminar siendo ya verdad todo aquello que se ha comparado de las autodefensas con respecto a lo de Colombia, ¿no? Ya veremos si el tiempo seguirá de una u otra manera pues mostrándonos la verdad de todo. Ya nos vamos a ir, porque ahora sí nos fuimos de largo. Gracias, y bueno, vámonos a la despedida del buen José Manuel. Viene. Primero, pues antes que nada, querido Bote, querido Pejoy, muchas gracias por haber conversado esta noche. Y querida audiencia, queridos escuchas, muchísimas gracias por el favor de su compañía, y pues nos estamos escuchando aquí próximamente. Muchas gracias a ti, mi buen José Manuel, gracias por habernos acompañado en esta noche. Mi buen Pejoy. Pues agradecer otra vez, como siempre, el espacio que nos brindan, más la audiencia, que pues aunque sean poquitos, yo sé que suena medio reclamatorio lo que comenté hace rato, pero sí son pocos los que nos ven. Yo esperaría que fuera más gente, por lo menos miles, que nos vieran, porque pues, realmente lo que hablamos aquí, José Manuel, Marta, Ulises y Bote y tu servidor, pues es muy importante. O sea, dan un panorama muy abierto de lo que es la situación del país. Ojalá, yo espero que la gente
se sume a la base que es compartir y ver estos videos de Yo Libremente Opino y demás medios alternativos, no nada más que pero que se sume a difundir las cosas, que no nada más se queden en internet, que no nada más se queden ellos, o sea, que sea de una voz que tiene muchos ecos. Pero bueno, agradeciendo eso, pues sí, pues ya acabamos. O sea, me gustó mucho el programa y pues yo ya no tengo más que agregar, pues nada más una despedida para toda la gente que nos ve, una despedida para José Manuel, una despedida para ti, Bote, y pues nos vemos pronto. Bueno, pues muchas gracias también a ti, mi buen Pejeboy, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. No se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa, pues es que los hombres buenos no hagan nada. Aprende y enseña a ver televisión, la mejor arma contra la manipulación. Yo los espero en los videocomentarios que corresponda, y en el próximo Yo Libremente Opino nos vemos el próximo lunes, aquí a través de tiraderodelbote.com y de youtube.com/TV del Bote. Gracias a todos, un abrazo y que estén bien. Tiraderodelbote.com